Buenas a todas y a todos. Vamos a arrancar en un ratito, ahora en unos minutitos. Estamos esperando que llegue alguien, un poquito más de gente y arrancamos con el micro taller de fotografía. Así que aguántense unos minutitos y ahora empezamos. Bueno, arrancamos ahora en un minutito. Vamos a ver unos minutitos más por las dudas. Bueno, me imagino que todos están viendo la pantalla. Sí, arrancamos acá entonces. Bueno, esto es un micro taller de fotografía. La idea es abordar algunas cuestiones muy básicas bueno, esta presentación en realidad es una modificación de un taller de fotografía con celulares que yo doy, que dura 3 días y la idea era como, bueno, reducir esto a una clasecita de unos 35 o 40 minutos. Mi nombre es Pablo Alvarenga, ahí tienen mis datos de contacto por si igual después se los pueden pedir a los docentes. Si necesitan alguna cosa con respecto bueno, alguna consulta con respecto al taller y demás. Sé que tienen una tarea también, o que van a tener una tarea, si no sabían, les acabo de contar. Me pueden consultar también nada, siéntanse libres de entrar en contacto, no hay drama. Además estamos todos en cuarentena, entonces todos tenemos tiempo al pedo. Eh, entonces, primero me voy a presentar un poquito de mi trabajo. Yo soy un fotógrafo documental uruguayo y trabajo más que nada con lo que tiene que ver con la cuestión del conflicto indígena que hay en Latinoamérica. Básicamente, mi enfoque tiene que ver con retratar de alguna manera y documentar y denunciar ese proceso de colonización que generalmente entendemos como un proceso del pasado, que lo asociamos bueno, a esa historia tan, tantas veces contada de las carabelas y Colón y qué sé yo, pero es un proceso que obviamente hoy sigue más vigente que nunca y que las comunidades tradicionales, los pueblos indígenas, eh, son uno de los blancos de este proceso de colonización que tiene que ver con la invasión de sus territorios para saquear lo que son los recursos naturales. Esto es un proceso que en América Latina está súper vigente y que está costando la vida de muchas personas eh, simplemente por poseer territorios que para nosotros, según nuestra visión economicista del territorio, son territorios ricos.
en recursos naturales que pueden convertirse en dinero. Entonces, bueno, mi trabajo es básicamente, mayoritariamente en Brasil, pero bueno, trabajo también en Colombia, en Ecuador, he estado en Venezuela, en Perú, registrando todo este proceso. También cuento historias que son historias de éxito dentro de todo este universo indígena. Eh, y bueno, y mi trabajo se enfoca casi que 90-95% en contar este tipo de historias. Eso que veían hasta ahí eran algunas imágenes de mi trabajo de los últimos años, y este es el último proyecto en el que estoy trabajando ahora. Estoy en varios proyectos, pero este es un proyecto como de más largo aliento, en el que estoy tratando de contar esas historias gener- personales, y retratar y mostrar ese vínculo con el territorio. Una de las cosas que yo entendí durante todo este tiempo en campo es que hay entre los pueblos tradicionales y nosotros hay una diferencia muy grande, y tiene que ver con el vínculo con el territorio. Ese territorio que está siendo saqueado es un territorio para ellos sagrado. Esa selva, como ellos dicen, es su supermercado, su farmacia, e incluso cuando esa selva fue talada, desapareció y el territorio fue destruido, aún así sigue siendo sagrado, y ellos se niegan a salir de ahí y pierden la vida por negarse a salir de esos territorios, porque debajo de sus pies están enterrados sus cientos y cientos de generaciones de ancestros. Entonces, mi idea con este trabajo, que es un trabajo que estoy haciendo con fotografía básicamente aérea, eh, es retratar no solamente a estos personajes, a estos líderes indígenas que están defendiendo su territorio, sino también una imagen de su territorio para mostrar qué es lo que está sucediendo eh, en ese territorio, cuáles son las amenazas, qué es lo que está pasando y demás. Entonces acá lo que hago son dos fotos, es una composición, son fotos que las pienso junto con ellos en el momento de la toma, pensando ya en formar un díptico como se ve ahí. Y son dos cuadrados que compongo uno al lado del otro para formar como esa imagen que se lee después como una. Entonces, por ejemplo, esta es la historia de Drica. Drica es quilombola. Los quilombolas en Brasil son considerados pueblos tradicionales porque son africanos esclavos que lograron escapar de sus opresores en su momento y se escondieron y se refugiaron en la selva donde nadie los encuentra, y ahí se formaron y se fundaron comunidades. Entonces Drica es descendiente de estos quilombolas, de estos esclavos africanos, y al lado de su territorio lo que está pasando es que hay una mina enorme de bauxita, que es un mineral que se utiliza para producir aluminio, y eso está consumiendo todo lo que es el territorio de ellas. Ese pedacito que se ve ahí tiene 1,5 km por 1,5 km, y después más adentro de la selva hay eh, una mina más grande que tiene 20 por 20 más o menos. Entonces así voy formando como estas historias. Esto es una serie eh, para que vayan viendo más o menos como la, ese conjunto de imágenes y cómo funcionan juntas. Este Julián, por ejemplo, es un indígena chuar del Ecuador, y él es uno de los que está luchando contra la entrada de una carretera que, bueno, ya llegó a su comunidad. Y eso que se ve al lado es una montaña que demoraron 3 meses en partir, literalmente, y en explotar, para que pase esta carretera. El territorio no solamente es un pedazo de tierra, sino que en el caso de Tupí, por ejemplo, ella es una mujer indígena tupinambá de la Amazonía brasileña, que fue la primera en su comunidad en hablar y luchar contra el tema de la violencia de género. Ella pone su historia como ejemplo, y el territorio que fotografía en el caso de ella es su espalda. La foto del territorio sería de su espalda con una pintura indígena que simboliza una serpiente que significa fuerza y resistencia. Entonces, en este caso, el territorio que Tupí defiende es el cuerpo de la mujer indígena. Y así hay varias historias, acá hay algunas nomás. Este es un proyecto que estoy haciendo, como la idea es generar como 50, 60 de estos retratos para hacer un libro que después se pueda distribuir entre todos ellos.
Y así hay como varias historias. Eso es un poquito sobre mi trabajo para que tengan una idea de, bueno, de quién es el pelado este que está enfrente de la cámara. Eh, y nada, después en mis redes y demás, si quieren profundizar un poco más, pueden buscar y pueden preguntarme cualquier cosa. Entonces la idea de este taller es esas cosas obvias y estamos muy acostumbrados a que los teléfonos hacen cada vez más cosas y que en las publicidades todo es fenomenal y solo aprieto un botón y el teléfono hace el resto, pero muchas veces por esas cuestiones nos olvidamos de eh, pensar nosotros cuál es la foto que queremos hacer y nos acostumbramos a que el teléfono debería hacer todo y después nos enteramos de que no lo hace. Lo que termina pasando es que nos gastamos un montón de plata en el último celular y las fotos siguen siendo igual que las que sacábamos antes. Entonces la idea de este tallercito es eso, tirarle algunos piques para que puedan mejorar sus fotos. Hay un canal de chat que ya veo que lo están usando. Eh, y bueno, pueden hacer preguntas, veo varios conocidos ahí. Pueden hacer... barba. Pueden hacer algunas preguntas por ahí si quieren. El chat tiene un poquito de delay, así que puede que demore un poquito en responder, pero bueno, ese es el medio de comunicación que podemos tener. Bueno, reglas de composición. Como toda regla, las reglas están para romperse y no son la única forma de hacer fotos. Así que bueno, vamos con la primera, que es identificar el centro de interés. O sea, cuando voy a apuntar con el celular, no es lo levanto y saco la foto, sino lo levanto, encuadro, miro dónde, o sea, trato de que lo que yo quiero fotografiar sea lo que tenga el protagonismo en la foto. Entonces, en este caso, estas son algunas fotos que yo he hecho con el celular. El centro de interés era en esta mano, con el cigarrillo, o en este caso, una amiga con su paraguas, en la Rambla un día de lluvia. Otra reglita acá, otro pique es usar inteligentemente las líneas. Buscar. Perdón, me distraen los comentarios de sus docentes. Bueno, de su docente. El uso inteligente de las líneas de fuga. O las líneas de fuga. En este caso es una foto saliendo del metro en San Pablo. Justo tuve suerte de que pasó la paloma, entonces eso hace la foto todavía un poquito más interesante. Ahora vamos a ver por qué. Y ahí se puede ver que hay como una fuga interesante y que genera como otra inmersión en la foto. Acá pasa lo mismo, este es el aeropuerto de Carrasco. O esto es simplemente la división del cuadro a la mitad. Hay una línea muy marcada ahí, la línea blanca de la calle y la sombra que está como en diagonal y rompe. Eh, Después otra cuestión es eh, tratar de buscar imágenes con capas. ¿Qué son las imágenes con capas? Son las más difíciles de hacer, pero son también para mí de las más interesantes. Y con el celular se puede trabajar bastante bien como ese conceptito. Básicamente se trata de buscar que en una foto hayan varias fotos. En este caso es como que hay tres escenas donde está el obrero que está haciendo el asado, otro que está parado allá que queda un retrato precioso y los otros dos que están como juntos, uno mirando al otro y la carretilla. En esta otra foto también de estos obreros que estaban haciendo un asado un viernes al mediodía, también se pueden ver como claramente esas dos capas entre el que está fumando más acá y más cerca de la cámara y el que está en la otra ventana, que además ahí se da otra cosa que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es básicamente como el encuadre dentro del encuadre. O sea, en la ventana lo que hace es como separar a esa otra persona de o destacarla en la foto. Otra cuestión acá más de capas entre el auto, el señor que va cruzando y la sombra. Ahí es una foto que tiene bastante contraste. Acá en esta foto hay 45 millones de capas entre planos muy cercanos y planos más distantes. Entonces, nada, eso hace que la lectura de la foto cuando miramos es como que viaja todo el tiempo entre esos distintos elementos. Entonces la foto termina siendo mucho más entretenida. Esta es otra que es como la regla de los tercios, que lo que dice es que si dividimos esta foto en tres partes iguales, tanto horizontal como de forma vertical, en esas intersecciones que se llaman como puntos de interés,
todo lo que esté en esos puntos va a tender a destacarse en la foto. Otra cosa ahí sencilla también es jugar con el tema de las palabras. En este caso es una persona que está en la calle con un diario que dice poesía. Otra cosa con la que podemos jugar es con las luces y las sombras, o sea, buscar como esos altos contrastes. Eh, y después vamos a ver más o menos cómo lograr esto, pero la idea es que si exponemos, si nos enfocamos en la zona de luz de la foto, las sombras van a quedar más oscuras, y si nos enfocamos en la zona de sombras, la luz va a quedar como más quemada. Para lograr este tipo de imágenes hay que enfocar, digamos, en las zonas de luz. Ahora después vamos a abordar un poquito más esto. En esta foto también pueden verse el tema de de esas diagonales que se forman entre las luces y las sombras. Y también se puede ver, por ejemplo, en esa foto la aplicación de la regla de los tercios, que la veíamos recién. Espero que hasta ahí entiendan, vayan entendiendo más o menos, es relativamente sencillo. Bien, luego otra cosa con la que se puede jugar es con los elementos repetidos. Esto es una foto también del aeropuerto, donde se nota una división de los planos ahí, con el centro de interés, y esos patrones que se repiten en la foto. Otro pique que se puede hacer es jugar con los reflejos. Esto es una foto de un charco en Brasil, en carnaval, y lo único que hice yo fue invertirla. O sea que al dar la vuelta se genera como otra dimensión ahí y la foto tiende a ser como más interesante. Hay que jugar y buscarle ahí la vuelta. Otra cuestión, que esta ya es más compleja, porque no es que algo que podamos controlar tanto nosotros, sino que es más estar atentos, es el momento decisivo. Es ese momento único que no se va a repetir, en el que pasa algo y está bueno registrarlo. En este caso es nada, una tormenta que se venía, estábamos en la playa, se volaba la sombrilla y qué sé yo, y lo que tenía a mano era el celular y fue con eso con lo que pude hacer la fotito. Esto es otro caso de nada, las palomas que se alinearon ahí todas juntas, eso pasó en ese momento, después no pasó más. Entonces son las fotos que son más difíciles de conseguir, pero a veces pasan cosas lindas ahí. Después otra cosa es el número 3. Siempre que hay tres cosas es como que funciona bien. Capaz que ustedes que estudian comunicación visual entienden por qué, yo no, pero funciona. Entonces, generalmente si son tres retratos, si son tres gotas de agua en una flor, si lo que sea, tiende como a funcionar bien. Otra cosa que se puede probar es el contraluz. Para esto es un poco lo que hablábamos con la foto de la perra. Y era que yo tengo que exponer mi foto, hacer mi foto pensando en la luz para que las sombras queden más oscuras. ¿Está? Si hasta ahí tiene alguien alguna duda, me pueden avisar por chat y les respondo ahora rapidito, si no, seguimos. Así que espero un segundito, porque esto tiene un delay. Muy lindo, sea de paso, el intercambio que se armó en el chat de romper por romper. Bueno, seguimos entonces. Y cualquier cosa al final me pueden preguntar si tienen alguna duda. Vamos a hablar rápidamente y muy por arriba del proceso fotográfico. O sea, ¿qué pasa cuando yo hago una foto? ¿Cómo funciona esa cámara? ¿Qué es lo que hay ahí adentro? A ver, llegaron preguntas. ¿Cuál era la primera de todas las reglas? Analía, me sé decir todo para atrás, no pasa nada. La primera de todas las reglas, Analía, era... Esto no... Identificar el centro de interés. Eh, Esa es la primera regla, Analia. Sigo viendo preguntas acá. Camila dice, no se justifica que el tratamiento es armonioso, pero el triángulo de los tres apoyos representa el equilibrio, por ahí tiene sentido. Bien. Reglas intuición. Bueno,
A Sofía B le respondo que hay algo de intuición, pero también hay algo de cultura visual. O sea, hay que mirar mucha foto eh, todas las fotos que vamos a hacer son fotos que ya se hicieron de alguna manera. O sea, estamos fotografiando con el background de las fotos que vimos en algún momento. Entonces, cuanto más cosas vemos, cuantos más fotos vemos, más nos puede recordar y despertar a la hora de estar fotografiando. Eh, Así que creo que va por ahí. Bueno, sigo acá. El proceso fotográfico es una... Para muchos capaz que esto ya es algo conocido, pero vamos a comentarlo por arriba igual. Nosotros tenemos una escena. ¿Se ve mi puntero por acá? ¿Ustedes están viendo mi puntero? Creo que sí. ¿O no? Ah, sí, ahí se ve. Bueno, entonces tienen una escena, después esa escena, como la luz viaja en línea recta, cada pedacito de ese gatito que está ahí va a reflejar luz en todas las direcciones y una de esas rectas va a pasar por este agujerito del lente que se llama diafragma, que el diafragma del lente es básicamente la pupila del ojo, ¿tá? Es como una analogía, eh, es como un ejemplo de nuestro mundo más conocido que funciona muy bien. La pupila, vieron que lo que hace es abrirse o cerrarse para dejar pasar más luz o para dejar pasar menos luz. El diafragma en el lente de la cámara es lo mismo. Eh, entonces, cuando esa luz pasa por ese agujerito, lo que termina pasando es hay un proceso de inversión y esa imagen toda proyectada que se ve acá se va a imprimir de alguna forma, o sea, va a pegar directamente sobre el sensor. El sensor es ese material, digamos, sensible, que antiguamente era la película, o el rollo fotográfico, y que ahora es simplemente un dispositivo electrónico que tiene píxeles, cada píxel va a reaccionar de alguna forma a una luz y eso va a componer como la imagen. Eso es lo que pasa en una cámara convencional y es lo que pasa también en el celular. Y también ese diafragma, que es ese agujerito porque está en el medio del lente, que se hace más grande o más chiquito, es lo que va a definir qué tanto voy a ver yo de esa escena que estoy fotografiando. ¿Tá? Entonces, si tengo la distancia entre ese puntito, entre ese agujerito y el sensor, es lo que me va a... es lo que me va a definir qué tanto voy a capturar yo de esa escena que estoy queriendo fotografiar. Entonces, por ejemplo, esto es un lente, una simulación de un lente de 24 milímetros. Entonces, significa, vieron que los lentes dicen 24 milímetros, 50 milímetros, 80, 85, 135, etc. Bueno, eso es la distancia focal y es la distancia que hay entre el diafragma y el sensor. Y que va a definir este ángulo que se ve acá, este ángulo que es el ángulo de toma. O sea, un 24 milímetros es considerado un gran angular, va a agarrar mucho de esa escena que quiero fotografiar. Es bueno para paisajes, etc. Después, un 50 milímetros, por ejemplo, es que entre este diafragma y el sensor hay 50 milímetros, entonces este ángulo es más agudo y voy a agarrar menos porción de la escena. Así es como funciona el zoom. O sea, el zoom no es como la lupa que amplía con un lente, sino que simplemente mueve el diafragma para adelante o para atrás y lo que hago es capturar una porción más chica o más grande de esa escena. Este lente normal, estos son considerados lentes normales que se usan, por ejemplo, para retratos y demás. Y después están los teleobjetivos, que son lentes para, por ejemplo, fotografiar un tigre. Claramente no lo queremos fotografiar de cerca. Me río yo solo, pero bueno. Eh, Seguro que Barba se está riendo ahí atrás también. Entonces, por ejemplo, un 135 milímetros significa que hay 13,5 centímetros entre el diafragma y el sensor y eso me va a permitir acercarme más de alguna forma, entre comillas, eh, a esa escena que quiero fotografiar, a ese sujeto que está más lejos. ¿Sí? Sigo acá. ¿Qué pasa con la cámara
profesional, que es muy grande y aparatosa, y el celular. La cámara profesional tiene un sensor que es muy grande y por eso tiene mejor calidad, por eso funciona muy bien en la noche, etc. Y lo único que se hace para lograr meter una cámara de ese tamaño, o sea, o tener una cámara en un celular, es achicar cada vez más el tamaño del sensor. Entonces, cuando ese sensor es más chiquito, como en el caso del celular, estamos hablando de un sensor muy, muy, muy chiquitito, lo que pasa es que yo puedo mantener como el mismo ángulo de toma, los lentes son más o menos 28 milímetros, equivalente a un 28 milímetros, y el sensor termina siendo más chiquito. Y en el sensor el tamaño es súper importante, porque cuanto mayor el sensor, más luz va a captar. Cuanto más grande el sensor, más grande cada uno de estos píxeles y más luz va a captar. Entonces en la noche una cámara profesional va a performar muchísimo mejor que un celular. Vieron que en la noche las fotos del celular están generalmente todas rotas. Muy lindo el debate que se está robando en el chat en directo. Si alguno no está mirando, puede distraerse un rato de lo que estoy diciendo y mirar el chat. Eh, y sigo acá. Conceptos. Vamos a ver algunos conceptos clave que tienen que ver con esto de la fotografía. Uno de ellos es la velocidad de obturación y refiere a cuánto tiempo abro yo la cámara para exponer el sensor a la luz. O sea, imagínense que ese diafragma está cerrado, lo abro un poquito, dejo pasar luz y cierro. ¿Tá? Eso es la velocidad de obturación. Si yo abro y cierro rápido, es una velocidad de obturación rápida. Y si yo abro y cierro lentamente, o sea, dejo mucho tiempo abierto, es una velocidad de obturación lenta. En la noche, como por ejemplo, hablando de celulares, que es lo que generalmente todos tenemos, en la noche, en la velocidad de obturación, como el celular tiene un diafragma fijo. Entonces en la noche, las únicas formas que tiene el celular de controlar esa luz, en una de ellas va a ser la velocidad de obturación. En la noche lo que va a pasar es que tiene que dejar pasar más luz. Para dejar pasar más luz va a abrir más tiempo y cerrar, o sea que tiene una velocidad lenta, y por eso de noche las fotos terminan saliendo todas movidas. Bien, sigo acá. Aplicaciones y usos de esto. Bueno, si quiero capturar, por ejemplo, el trazo del movimiento, lo que voy a hacer es usar baja velocidad. Si lo hago mal, o bueno, mal y bien, no importa. Esto es una foto que hice un día ahí de un delivery y obviamente está toda movida porque yo me estaba moviendo, estaba cruzando la calle. ¿Tá? Entonces todo queda movido. Pero si yo lo que hago es seguir un objeto, por ejemplo acá, me paré, esperé que pase la moto, la seguí con el celular y hice cluc, 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 hice varias fotos. Una de esas fotos, que es la que quedó mejor, es esta. Eso se llama barrido. Y lo que pasa ahí es que como hay baja velocidad y yo alineo, digamos, la velocidad del celular con la velocidad del sujeto que se va moviendo, eso tiende a quedar fijo, o más o menos fijo, y el resto, como el fondo, como se mueve en relación a la cámara y al objeto, queda movido. Eso se llama barrido. Si quiero detener y congelar el movimiento, voy a tener que usar alta velocidad. Y para usar alta velocidad, en el caso de una cámara lo puedo controlar cuando quiera, en el caso del celular tiene que ser cuando hay mucha luz. Entonces ahí puedo lograr imágenes que tengan que ver con, bueno, congelar. Esto está hecho con flash, pero por ejemplo esto es una foto hecha con mucha luz. Entonces si fuese un celular, ya automáticamente lo que esté ahí, no importa qué tan rápido se esté moviendo, va a quedar congelado. El diafragma, ya lo hablamos, es como la pupila del lente, lo que hace es abrirse o cerrarse para dejar pasar más o menos luz. Y después otra cosa es la sensibilidad ISO. La sensibilidad ISO es la sensibilidad que el sensor va a tener a la luz. Y esto funciona en el caso del celular o en la cámara es manual, en el caso del celular es automático. Y básicamente la analogía de esto es como tener unos parlantes y un amplificador. Cada vez que nosotros le damos como mucho más volumen a una señal que no es muy buena, lo que va a terminar pasando es que eso va a terminar distorsionando. Bueno, en el caso de la fotografía digital es lo mismo. La foto es una señal eléctrica y que yo voy a tratar de ampliar de alguna forma con un amplificador. Entonces lo que pasa en la noche es que el celular tiene que tratar de amplificar esa poquita luz que se ve afuera y por eso las fotos tienden a verse como más ruidosas, como con menos calidad. Eso es que, entonces como lo que nos tiene que quedar es que
De noche la cámara va a usar mayor ISO, o sea que hay más sensibilidad a la luz y eso le quita calidad a la foto. De día tenemos menos ISO, o sea, menos sensibilidad a la luz porque la luz ya es muy potente y eso va a influir en que tenemos una mejor calidad de imagen. Entonces ahí tienen una comparación de lo que es una imagen sin ruido y una imagen con mucho ruido, ¿tá? Entonces ahí pueden ver el ISO de cada una de las imágenes. A mayor ISO, más ruido; a menor ISO, menos ruido, ¿tá? Bueno, sigo acá con el tema de la exposición. La exposición es simplemente eso, exponer el material sensible, o sea, el sensor, a la luz. En el caso de cuando quiero sacar una foto, para exponer lo único que estoy haciendo es tocar un botón. Toco el botón, se abre eh, el obturador, se llama, deja pasar luz, corta la luz y se terminó. Eso fue la foto. A ver si estaban preguntando algo acá. No, no estaban preguntando nada. Entonces, para exponer tenemos que tener en cuenta la escena, ¿sí? Cómo está esa escena en términos de luz. Entonces, si la escena tiene bajo contraste, no hay problema. Es decir, no hay mucha diferencia entre lo que es la sombra y las luces, no pasa nada. Generalmente es más sencillo. Por ejemplo, cuando hacemos fotos y está nublado. Pero cuando en un día muy soleado, ¿tá? Ahí lo que tenemos es un alto contraste. Es decir, que las sombras son muy oscuras. Matías Montes de Oca, te respondo. Lo que se hizo, en esa foto probablemente lo que se hizo es poner la cámara en un trípode para que no se mueva y se compensó esa diferencia del ISO con bajando más la velocidad. Imagínate que una de las fotos está hecha con una apertura de 1/10 de segundo y la otra foto, la que tiene el ISO más bajo, en vez de estar hecha a 1/10 de segundo, está hecha a 1 minuto de exposición. Entonces ahí con ISO más bajo y con tiempo más lento, la cantidad de luz que va a entrar es la misma. Vuelvo acá. El tema del alto contraste, entonces si tenemos sombras muy marcadas porque hay una luz muy fuerte como la luz del sol a mediodía, ¿cómo funcionan los lentes en el caso del celular? Lucía, ahora te contesto. No te voy a contestar ahora, así sigo con esto. En el caso del celular, los lentes, en el caso de, por ejemplo, el iPhone nuevo, o los celulares que tienen muchos lentes, básicamente es eso, juegan con la cantidad con la distancia focal, o algunos lo que haces es mantener la misma distancia focal, pero agrandar el sensor, entonces lo que se ve es más de la escena. Pero después lo podemos comentar un poquito más. Entonces, vuelvo a lo del contraste. Cuando tenemos, por ejemplo, una luz de mediodía, que el sol está súper fuerte y las sombras están marcadas, ahí tenemos una escena de alto contraste. O si estamos, no sé, abajo de un árbol a la sombra y queremos hacer una foto a lo que se ve desde ahí abajo, tenemos la sombra del árbol y después el cielo, que probablemente va a estar mucho más brillante. Entonces, eso también es un alto contraste. Entonces ahí yo tengo que decidir cómo voy a exponer, porque el ojo tiene un rango dinámico, es decir, reacciona muy bien a esas zonas de alto contraste, o sea, no hay cámara que funcione mejor que el ojo. El ojo va a poder ver detalles siempre en las zonas de sombras y también en las sombras de luces, sin que pase lo que nos pasa con la cámara, que es lo que se ve acá. Entonces yo acá hice un ejemplo muy sencillo, de sensible no tiene nada, con mi computadora, en el que fotografié la presentación con el celular de tres formas distintas. En la primera expuse para las sombras, es decir, que hice clic en la pantalla, en esta parte donde está la sombra, y la cámara dice, bueno, ok, quiero que esto que tocaste salga lo mejor posible. Ahí va a sacrificar las luces. Entonces las altas luces, quedan así, blancas, quemadas. Eso es porque expuse para la zona de sombras. En el caso de que exponga para ambas, o sea, hago clic al medio, el celular va a tratar de tener el mejor nivel de detalle en tanto en sombras como en altas luces. Y por último, si expongo para las luces, va a tratar de tener la mejor cantidad de detalle posible en lo que son las zonas de luces, pero las sombras van a quedar más oscuras.
Esto que hice acá de exponer para las luces es lo que hice en la foto que mostramos al principio de la perra, en donde el celular se configuró para que todo lo que está en esa zona de luz salga perfecto y las sombras no importan. O sea, las sombras por eso quedaron tan negras. Después en postproducción puedo acrecentar el efecto ese que quiero dar, pero básicamente la lógica es esa. Otra cosa que vamos a ver ahora que es súper útil e interesante tiene que ver con los tipos de luz. Entonces recién hablábamos de alto contraste y de bajo contraste, esto está un poquito vinculado. Vamos a clasificar la luz, va a ser como una clasificación muy general y muy grande en dos tipos de luces, la luz dura y la luz difusa. Como se puede ver acá, las sombras, hay alto contraste, porque te referís con exponer. Florencia, vuelvo un pasito atrás. Exponer es simplemente cuando hago la foto. Cuando hago la foto lo que pasa es que la cámara se abre, deja pasar luz que choca contra el sensor y lo que estoy haciendo es exponer el sensor a la luz. ¿Tá? Es una cuestión más como técnica nomás. Lo que pasa es que yo puedo decirle, puedo exponer para las sombras, o puedo exponer para las luces, o puedo exponer para ambos. Si expongo para las sombras, la cámara se va a configurar para que lo que está en las sombras quede bien expuesto, o sea, que se vea bien. Pero el problema es que como lo que está en las sombras refleja mucho menos luz que lo que está en la zona de luces, lo que va a pasar es lo que ves acá, Florencia Sanata, te estoy respondiendo a vos por las dudas, y es que las luces van a quedar todas blancas y quemadas y las sombras van a quedar ok, porque yo le dije que el celular se configure para capturar bien la luz de las sombras. En el caso del medio, expongo para ambas, es decir, le digo al celular, trata de tener el mejor detalle posible tanto en sombras como en luces. Y ahí él va a hacer lo mejor que pueda, pero magia no puede hacer. Por ejemplo, acá se ve que está como quemado el blanco y acá también se perdió detalle en la foto y es porque el celular está tratando de hacer todo lo posible. Para exponer para ambos, sombras o luces. Y en este último ejemplo, yo lo que hago es exponer para las luces, entonces el celular va a tener, ves que acá hay todo detalle en esta parte y acá se ve todo blanco. Entonces él va a hacer su mejor esfuerzo para tener esta luz lo mejor posible, o sea, todo lo que está en esta zona de luz lo mejor posible, pero en la zona de sombras, como refleja menos luz, se va a quedar corto y eso va a quedar oscuro. Espero que se haya entendido. Vuelvo a lo de los tipos de luz. En la luz dura tenemos un alto contraste, o sea que las sombras quedan más marcadas, esto es como si fuese la luz del sol, y en la luz difusa hay una diferencia mucho más suave entre lo que es la zona de luces y la zona de sombras. Entonces, como, como reflexión de esto, lo que va a pasar es que cuando yo tengo, por ejemplo, arrugas, etc., todo eso con la luz dura se va a notar mucho más y con la luz difusa se va a notar mucho menos. Por eso, lo que para publicidad, para las fotos de belleza, etc., se usa siempre la luz difusa y lo más difusa posible para que la piel se vea perfecta, para etcétera, etcétera. Ferre, te voy a responder rapidito. Si vas a poner la sombra, tocaste la parte del teclado. ¿Cómo pones para ambas? Tocando más o menos al medio. El celular va a tratar de hacer un promedio entre las dos. Así que Ferre, para poner para ambas, toco más o menos al medio de las luces y las sombras. Si hay como un borde, va por ahí. Bien, ahí te contestó también Nati Ibáñez. Entonces, voy a ahora explicar una cuestión con un ejemplo muy sencillo, o lo más didáctico posible. Sí, equilibra la exposición para ambas, Sofía. B. Y es esto. Esto es un poro o una arruga o lo que sea, ¿está? O un semicírculo en la pantalla. Pero básicamente es eso, es un poro o una arruga. Si yo tengo una única fuente de luz, la luz viaja y la luz viaja en línea recta, voy a tener algo así. Además, esa fuente de luz, vamos a suponer que irradia luz en todas las direcciones. Entonces se estaría generando algo como esto. ¿Qué pasa ahí? Hay una zona de ese poro o de esa arruga, empezando hablando en piel, que no va a recibir luz. Y como no recibe luz, hay una zona de luz y hay una zona de sombra. Entonces hay una zona de contraste. O sea que en este caso hay alto contraste. ¿Qué pasa si agrego una nueva fuente de luz? Que está del otro lado.
ahora le va a llegar luz a la zona de sombra. A esto voy, Matías, perdón, estoy yendo a cómo se logra la luz difusa o cómo se logra la luz suave. Si agrego otra fuente de luz, como en este caso, la zona de sombra, que era esta de acá, ahora va a recibir luz. Entonces ahora hay menos contraste en la escena porque las sombras están un poco más suaves. Si sigo esta lógica de agregar nuevas fuentes de luz, va a haber cada vez menos contraste en la escena, por lo tanto va a haber cada vez menos sombra, por lo tanto menos contraste en la escena. Estamos yendo como a eso de cómo crear esa luz difusa, ¿no? Si yo sigo agregando fuentes de luz, toda esa luz que viaja en todas las direcciones, etcétera, etcétera, va a estar rellenando esas zonas de sombras. Entonces dejan de haber sombras. ¿Sí? Y ahora el siguiente paso es como que puedo tener muchas fuentes de luz, como en este caso, o puedo tener una gran fuente de luz. ¿Tá? Y básicamente es lo mismo, porque esa luz va a viajar en todas direcciones. Desde este punto va a emitir luz en todas las direcciones, desde este punto va a emitir luz en todas las direcciones, y así sucesivamente. Entonces ahí tengo una luz difusa. Entonces, pensemos por ejemplo en el tamaño del Sol. El Sol es gigante con respecto a nosotros, pero en relación a nosotros es muy chiquito, porque como está tan lejos, en relación a nosotros es una cosa muy chiquita. Entonces es como una fuente de luz dura a pesar de ser muy grande. Si el Sol se acercara, no solo se quemaría la Tierra, etcétera, etcétera, pero si no pasara nada de eso, tendríamos una luz mucho más difusa. Para ir al ejemplo en lo natural, ¿dónde vamos a ver esto? Bueno, la luz del mediodía, por ejemplo, es una luz dura, hay una fuente de luz y las sombras muy marcadas. Imagínense que ahora tenemos dos soles, es el mismo ejemplo del anterior. Cada sombra se va a hacer más suave, pero ahora hay más... ahora voy a tener dos sombras, si sigo agregando pasa lo mismo y la sombra va a perder intensidad. ¿Por qué? Porque mi fuente de luz es como si fuese más grande. El ejemplo de esto es en la luz del mediodía versus cuando está nublado. Vieron que cuando está nublado no hay sombra. No hay sombra porque el sol no es más nuestra fuente de luz primaria, sino que ahora el sol ilumina a las nubes y las nubes nos iluminan a nosotros. Y las nubes, como está todo el cielo nublado, iluminan desde este punto en todas las direcciones, desde este punto en todas las direcciones. Entonces, si hubiese una sombra acá, no va a quedar marcada la sombra porque también le llega luz de acá, le llega luz de acá, le llega luz de acá, le llega luz de acá. Entonces ahí tenemos una luz difusa. Entonces, al mediodía, luz dura, nublado, luz difusa. Fotografiar retratos, objetos o cualquier tipo de fotografía, un día nublado va a tener una luz difusa, por lo tanto va a verse un poco mejor. Ejemplos en la vida, o sea, esto es lo mismo que esto en definitiva, ¿se entiende? Porque no hay sombra y luz llega de todos lados. Ejemplos en la vida real de esto para terminar de entenderlo. Un día nublado, no hay sombra porque nos llega luz desde cualquier parte del cielo, entonces no se puede generar sombra porque la sombra es la ausencia de luz y como viene luz de todos lados. Esto es una foto, obviamente no mía, de camellos vistos desde arriba, entonces lo que se ve son las sombras marcadas, o sea que eso es un día de mucho sol en el desierto, una luz súper dura. Y yendo a nuestra casa, ¿dónde vamos a encontrar buena luz? En la ventana, por ejemplo. En este momento yo tengo una iluminación difusa porque estoy frente a una ventana. No tengo el sol de frente que me está dando de frente. Si está el sol de frente ya no juega la ventana. Pero si no está el sol de frente, la ventana nos va a dar una luz suave y pareja sobre todo el rostro, etcétera, que es lo que está pasando en esta foto. Y si hay ausencia de luz atrás, se va a generar como ese contraste que queda muy bien. Entonces, generalmente fotografiar retratos y eso al lado de las ventanas funciona muy bien. Otro ejemplo de luz dura y luz difusa son las sombras chinas. No podría haber sombras chinas si fuese una luz difusa. Tiene que ser una luz dura, como la luz de la linterna. O sea que si queremos una luz dura en casa, la linterna funciona perfecto. Sofía B, ¿cómo te manejas para hacer tus fotos con o sin utilería a la suerte del día?
Y sí, más o menos a la suerte del día. Por ejemplo, esos retratos que hago, solo los hago cuando, si está nublado o si hay una nube. En algunos casos tuve que esperar a que una nube pase por enfrente al sol y genere una luz más suave. O sea que sí. O a veces los hago a la sombra, etcétera, para que no genere mucha sombra. Ahí tienen otra fotito que le hice una vuelta a Diego Cataldo, que si está por ahí no lo va a poder creer. Pero bueno, esto es un anillo, en realidad es una mesa, una luz de portátil de esas. Y lo que hace es, tiene una luz circular, entonces también llega luz de todos lados y eso es lo que usan las maquilladoras o maquilladores para que sus fotos, ahí apareció Cataldo, para que sus fotos, para que sus clientes se vean todavía mejor, porque ¿no? Con luz difusa se va a ver mejor. Eh, Perdón, Diego. No, la cámara está acá. Eh, Bien, yendo a este ejemplo, y ya estamos por terminar, así que pónganse contentos. Estos son los retratos que hice con el celular en un día de luz que estaba nublado. Pero para quitarle un poco de luz a los costados y oscurecer más el fondo, le puse unos cartones negros, cartón pluma negro, lo pegué con cinta pato, así súper desprolijo. Y la gente que pasaba por esa plaza en un festival de fotografía se sentaba y yo le hacía fotos con el celular. Entonces la luz quedaba como esto que se ve acá. Una luz frontal con contraste hacia los costados y una luz suave que no genera brillos muy marcados bueno, etc. Entonces ahí eso es gente que iba pasando y se sentaba en la cabina fotográfica. Estas son fotos de iPhone antes de que... Sí, es la plaza de San José. De iPhone antes de que exista el modo retrato que intenta hacer algo así. Esto es la foto de aquellos tres que aparecieron hoy, pero ahora no está reencuadrada. Y después, mientras estaba en Brasilia cubriendo las ocupaciones indígenas, lo que hice fueron también abajo de un techo, puse una tela negra, llegaba una luz como de costado y también es una luz suave porque no es la luz directa del sol, sino el reflejo de todo el cielo. Entonces generaba una suerte de luz de estudio como estas que se ven acá y todas estas fotos también son hechas con luz natural. O sea, una vez que se entiende como ese concepto de la luz dura y la luz difusa, lo único que tienen que hacer es buscarlo bueno, en donde estén, en ese ambiente en el que estén. A veces tenemos flashes, a veces no. En este caso es todo con luz natural. Y bueno, por ahí terminamos. Espero que esto les haya servido de algo. Y si no les sirve mucho esto del tallercito, por lo menos tienen un debate re lindo para ahí para leer, por ahí para leer en el chat en directo. Y bueno, nada, quedo súper a las órdenes. Sé que tienen un ejercicio que van a tener que hacer algunas fotos en casa. Tienen mi contacto. Les dejo mi mail por acá para que si quieren me manden preguntas o cosas. espalvarenga.gmail.com, queda en el chat. Y bueno, ¿qué más? Nada, si quieren hacemos un espacio como de preguntas, que acá Ticholo Peluche tiró la primera pregunta. ¿Usás el programa que te viene con el celular o descargaste alguno más profesional? Mira, la verdad es que como cámara uso la de el celular directamente porque es la más rápida. Las aplicaciones que instalás como para cámara después andan todas más lentas y esa es la parte más como nada frustrante. A veces querés hacer la foto rápido y la cámara anda lento, entonces no, uso eso. Lo que sí hago es uso una aplicación que se llama Snapseed, que se escribe así, a ver, que es una aplicación para postproducción en celular. Funciona muy bien, hay pila de tutoriales en YouTube, etcétera, y pueden investigarla. Ticholo, entonces ya te respondí esa otra pregunta también. Les recomiendo alguno para ustedes. Sí, Snapseed para trabajar en lo que es postproducción de fotos. Mirá, está el José también. Abrazo, José. Rodrigo Galván pregunta: ¿qué herramientas son útiles para fotografías con celular? ¿Qué
recomendadas de post. Ah, bien. ¿Cómo utilizar la luz dura como oportunidad? Bueno, la luz dura, los altos contrastes funcionan muy bien también. Eh, se- Porque genera como mucho más drama en la foto, o sea que funciona. Acá no es nada. Unas cosas funcionan bien para unas cosas, otras cosas funcionan bien para otras, pero no es para decir que algo es mejor que lo otro. Eh, Depende de qué tipo de foto queramos lograr. Lo importante de esto es como tirar algunas herramientas, algunos piques para que la brecha entre la foto que queremos hacer y la foto que finalmente hacemos sea lo menor posible. Después hay limitaciones físicas que lamentablemente no vamos a poder cambiar. Pero bueno, la idea es que tengan un poquito más de control. Sigo con preguntas. A ver. Lightroom CC, sí, también es otra aplicación. Hay muchas aplicaciones para tratamiento de fotos, hay muchas aplicaciones para todo. Así que nada, pónganse a investigar. Yo la que uso, la que me parece mejor, porque me parece que todos los algoritmos que tiene y usa como Machine Learning y qué sé yo, es esta Snapseed y anda perfecto. ¿Qué más? Eh, mm, a ver, clásico. ¿Cómo me inicié en la fotografía? Me pregunta Barba. ¿Y a qué me dedicaba antes? Bueno, nada, antes era nada, gerente comercial, trabajaba como Business Development Manager y esas cosas re cool en una empresa grande en World Trade Center. Y después nos fuimos al Cabo Polonio con Barba y con Diego Cataldo. Y Diego para mí es como mi mentor. ¿Sí? Diego me prestó su cámara, me enseñó a usarla, no sé qué, eso fue en enero del 2015 y nada, me super copé con esto de la fotografía y me hice fotógrafo. Eh, Nada, fue un proceso súper lindo y súper enriquecedor. Y bueno, nada, y ahora me dedico enteramente a la fotografía. Fue súper desafiante también. Y creo que toda esa experiencia como comercial me ayudó un montón a por lo menos por promocionar mi trabajo. Sabrina Vizcardi me pregunta, ¿cómo llegaste a viajar por Latinoamérica sacando fotos? Bueno, al principio tuve mucha suerte de que cuando dejé de trabajar tenía un montón de plata ahorrada y el primer año me lo financié todo yo. Y así fue como construí mi portfolio, básicamente. Y lo que me pasó fue que mientras hacía un taller en 2016 de fotoreportaje, barba, me enteré de esta situación indígena a través de un trabajo que había visto y tenía millas guardadas en la tarjeta de crédito, entonces me compré unos pasajes y me fui a hacer mi primera historia. Y esa historia me cambió la vida literalmente. Me mostró que ese proceso de colonización que entendemos como algo pasado está como más vigente que nunca y bueno, y a partir de ahí decidí enfocarme medio que 100% a trabajar en esta cuestión más de lo que es el conflicto indígena y demás. Tratar como de visibilizar todo eso. Entonces para viajar por Latinoamérica, en definitiva lo que empecé a hacer fue como primero coparme mucho con ese trabajo y comprometerme mucho y además encontré como le encontré la vuelta a través de la generación de proyectos. Entonces empecé como a escribir proyectos, presentarlos. Entonces hoy trabajo con National Geographic, soy explorador de National Geographic porque tengo proyectos ahora aprobados con ellos. Soy becado por Pulitzer Center también para contar historias no reportadas. Y bueno, y hay varios proyectos. Hay un proyecto que estoy haciendo ahora que se llama Rainforest Defenders, que lo pueden buscar y lo van a ver. Después, bueno, así que nada, eso, Sabrina. Nicolás me pregunta, asociado a tu trabajo, ¿qué piques o recomendaciones darías para investigar, buscar el objetivo a fotografiar? Bueno, creo que tiene que ver mucho con lo personal, con lo que te toca. Hay cosas, a mí me pasa que acá en Uruguay a veces casi que ni toco la cámara. O sea, entonces es como que encontrás un tema, te colgás y te dedicas medio que mucho a ese tema y creo que va por ahí. Creo que hay que buscar qué es lo que te motiva y si no te motiva no lo hagas. Eso para Nicolás Hernández. Eh,
A ver, Marksman pregunta, ¿qué equipo usás profesionalmente? Arranqué trabajando con Fuji, después me pasé a Nikon y cuando precisé hacer video me pasé a Sony. Y lo que uso es un equipo Sony mirrorless porque es como bastante liviano. Y después uso un dron que es un Mavic, que es también bastante chiquito, plegable y liviano porque en la selva todo pesa muchísimo más. Estás trabajando con 35 grados, humedad, lluvia, qué sé yo. Entonces cuanto menos equipo, para mí mejor. Eh, ¿Qué más? ¿Cuándo nos vas a hacer un tallercito de tu trabajo en la Amazonia? Dice Sofía B. Bueno, nada, cuando quieran. Podemos hacer algo. ¿Qué más? Barba, ¿alguna anécdota de la selva? Sofía dice, me interesaría saber cómo enfocás en el sentido de lo que haces. Sofía, si me aclarás un poquito esa pregunta, te la respondo. Matías Ferdomo dice, ¿qué consejos darías para iniciar un proyecto a nivel personal? Bueno, principal, investigar sobre un tema, trabajar ese tema, eh, y eso, fotografiar o trabajar un tema que realmente te toque en lo personal o que de algún momento, de alguna forma te motive, te llegue. Creo que eso se termina notando al mediano o largo plazo. Si trabajas un tema solo porque te parece que va a funcionar y que va a ser comercial, también se va a notar. Y me parece que va a cambiar completamente la forma en que vos abordás ese tema. Creo que cuando incluso hay fotógrafos que a veces trabajan historias súper personales y eso es el nivel de intimidad y de profundización de ese trabajo es súper fuerte, súper notable y eso lo hace como, me parece que más potente. A mí este trabajo con esta cuestión de colonización porque creo que nos toca, porque creo que me toca hasta nuestra historia personal. Uruguay es un país que completamente niega sus raíces indígenas, así que bueno, creo que por eso también lo hago. Eh, Más preguntas. Consejos que darías para iniciar un proyecto de vida personal. Bueno, creo que te respondí eso, Matías. Felipe Cabrera pregunta, ¿qué lentes uso? Bueno, no tengo muchos lentes, Felipe. Tengo un 24-70 f4, tengo un 50 1.4, tengo un 85 1.8 y un 28 f2. O sea que no tengo una variedad de lentes así, wow. No tengo un teleobjetivo, por ejemplo, pero no me gusta mucho usarlo. Un lindo consejo para mejorar las fotos es usen un angular y acérquense y déjense de joder con los teleobjetivos. Eh, Rodrigo Galván me pregunta, ejercicios para pulir la técnica. Bueno, hay gurises, que se quede el que le interesa esto, ¿no? El resto ya me parece que se re puede ir, porque la idea de esto era que sean 35-40 minutos y ya vamos casi una hora. Rodrigo, ejercicios para pulir la técnica. Mira, hay una cosa que para mí es importante y es que hay una diferencia grande entre hacer una buena foto y hacer una historia. Eh, entonces me parece que es súper desafiante agarrar y decir, bueno, voy a hacer un tema, voy a fotografiar una historia. Y ahí hay un desafío de, bueno, de la selección de imágenes, qué imágenes selecciono finalmente, cómo me voy a acercar a ese tema, cuántas veces voy a visitar a esa persona o a ese lugar, etcétera. Entonces me parece que algo lindo para quien ya más o menos tiene una idea de fotografía, cómo fotografiar, etcétera, es tirarse a hacer la primera historia. Me parece un salto y un paso precioso para dar. Y de nuevo, si alguien está como en ese proceso de fotografiar su primera historia o está fotografiando historias y etcétera y quiere algún como nada, una segunda mirada, algún comentario, lo que sea, también siéntanse libres de entrar en contacto. Eh, Rodrigo, o sea que para que lo técnico sea la menor interferencia entre lo que, o sea, para que lo técnico sea la mayor interferencia entre lo que queremos y lo que logramos. Sí, por ahí. Barba, sí, barba, corto cuando quieras. Corto ahora, cuando se terminen las preguntas. Sabrina Vizcardi me pregunta, ¿cómo propones la fotografía a las personas locales cuando llegas a un lugar desconocido? Es re buena pregunta. Eh, a mí lo que me pasa últimamente es que cada vez me gusta menos la fotografía de calle. Y es porque en esa fotografía eh,
en esa fotografía de calle no hay una interacción con el fotografiado ni sabe que lo está fotografiando, hay como una cosa ahí medio te roba la foto, qué sé yo. Hay algunos que son de la escuela de mejor pedir perdón que pedir permiso, y yo soy de la escuela de hablo contigo, genero un vínculo y después saco la cámara. Entonces en las comunidades sobre todo nadie llega, bueno, nadie llega. Yo no llego fotografiando así de una, generalmente las comunidades te piden que te presentes, que digan por qué carajo estás ahí. Nadie llega tampoco a una comunidad sin avisar que va a llegar a esa comunidad. Eh, entonces, una de las cosas que he como tenido que practicar mucho eh, en esto de fotografiar y trabajar con comunidades es el hablar en público. En todas las comunidades siempre te piden que te presentes, a veces llaman a toda la comunidad, son 60 personas y vos estás hablando ahí, explicando por qué estás ahí, qué es lo que querés hacer. Y tiene que ver un poco con mostrar el valor de la fotografía o de la comunicación, más que de la fotografía, eh, para visibilizar o para denunciar alguna situación o para contar alguna historia. Una de las cosas lindas que está pasando con estos proyectos que estoy haciendo es que de repente algunas comunidades se terminan enterando de que, no sé, una comunidad en Ecuador se entera de que en Brasil están pasando el mismo problema contra la madera y encuentran que que esa comunidad está teniendo éxito en la lucha contra los madereros ilegales porque están haciendo X cosa. Entonces eso también genera como una red eh, barba. Eso genera como una red también entre las distintas comunidades bueno, creo que va un poco por ahí. Sigo a ver acá con alguna pregunta para no irme mucho. O sea que por tú. Bueno, creo que te respondí más o menos ahí, Sabrina. Cataldo, más allá del interés personal por la temática, ¿cómo te vinculás con las personas a las que fotografías y de qué manera crees que ese vínculo impacta en tu trabajo? Esa es otra buena pregunta y tiene que ver con que, nada, últimamente cuanto más tiempo he fotografiado, me doy cuenta que la fotografía es lo de menos, que en realidad hay una cuestión ahí que tiene que ver con el vínculo que trasciende lo fotográfico, que trasciende la comunicación, que trasciende el periodismo, que trasciende todo y tiene que ver con el vínculo humano. O sea, trabajar, y por eso me gusta trabajar con personas y de esta manera, porque me parece que ahí se desarrolla un vínculo que es muy potente, se desarrollan amistades y eso genera también un compromiso un enganche fuerte a nivel personal y también se quiebra de alguna forma con ese principio del periodismo de la vieja escuela de, bueno, no son personas, son fuentes, lo que estoy manejando es información y tengo que mantener una mirada objetiva. Mirada objetiva ni en pedo, o sea, acá hay una intención en todo lo que se hace, en todo lo que se comunica y tiene que ver con eso. Entonces ahí la objetividad eh, claramente no es parte de esa receta. Ferre dice, ¿cómo te comunicas con las personas que fotografías? ¿Aprendiste algún idioma? Sí, antes de ir a Brasil, que sabía muy poco portugués, usé una aplicación que se llama Duolingo. Aprendí todo lo que pude de portugués ahí durante un mes y después me fui allá y después terminé aprendiendo mucho en campo. Y bueno, y otra cosa que aprendo siempre es como a saludar y algunas palabras básicas de cada lengua indígena, pero es muy difícil porque, por ejemplo, solo en Brasil se hablan cerca de 305 lenguas indígenas. Eh, Diego Cataldo está así. Sofía B dice, perdón, ¿cómo encarás las historias antes de fotografiar? ¿Cómo planificás estrategias o también se va dando en el trabajo, en el proceso, hasta que cobra un sentido la historia o las historias? Un poco de todo. Hay una parte de planificación, hay una parte de investigación, de saber a qué historia vas a fotografiar, em, en qué contexto te estás moviendo, etcétera. Estamos hablando también de un contexto de mucha criminalización hacia los indígenas y bueno, de asesinatos, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión muy fuerte también de responsabilidad, bueno, lo que fotografío, consultarle a ellos si eso realmente se puede mostrar, de avisarles de antemano que si hay algo que no quieren mostrar, que te lo digan de antemano, porque a veces no es estratégico mostrar algunas cosas, entonces, bueno, hay como una responsabilidad por ese lado. No sé si se entiende, me refiero a esa búsqueda en el sentido de documentadas, que para el taller sí, hay más cosas para charlar. Barba me dice, ¿con qué rompes el hielo en las comunidades? Me imagino que lo estás diciendo para que cuente de la magia, así que te voy a contar. Eh,
como hobby, por eso me dicen mago, hago magia, entonces en las comunidades muchas veces también he hecho magia y nada, termina también eso haciendo que la relación vaya por otro lado y termina siendo una cosa súper linda y enriquece muchísimo también el vínculo, además de que nos cagamos de risa a todos. Sobre todo para los niños también termina siendo súper interesante, así que nada, hago magia. Elena Carriquiri me pregunta, en las instantáneas de retratos que no están pautados, que la persona no se acercó a tu set, digamos, ¿les preguntás, pedís permiso, cómo haces eso? Sí, siempre les pido permiso y si no quieren que les saque la foto, no les saco la foto. O sea, no ando robando fotos ni forzando nada. Si quieren, quieren, si no quieren, no quieren. Y si quieren colaborar de alguna forma con eso, mejor. O sea, esos retratos, por ejemplo, de dron, muchos de esos retratos los pensamos como en conjunto para ver cómo ellos se sentían representados, etcétera. Caleb Amado me dice que todos tengamos una cámara en el bolsillo en la era que nos toca vivir. ¿Lo ves como una oportunidad o una amenaza al arte fotográfico? Bueno, creo que hoy tenemos una sobredosis de imágenes, así como una sobredosis de información, y en medio de todo eso hay que buscar, tratar de sacar algo importante. Creo que es una oportunidad porque cada uno hoy puede narrar de alguna forma su historia, o sea, me parece súper positivo. Así que bueno, nada. Sofía dice gracias, Barba dice hace rato que te quiere deschavar anécdotas, es verdad. Y bueno, nada, por ahí liquidamos si no hay ninguna pregunta más. Ya les dejé mi contacto, les vuelvo a dejar mi mail para que no lo tengan que buscar. Y nada, cualquier cosa, estamos a las órdenes. Les mando un abrazo.